Amigas, amigos, amigues, el orgullo perdón, LGBT+, está en peligro y con él todas las causas ecologistas. La izquierda progresista está en claro retroceso. Los social justice warriors están perdiendo la guerra cultural. Atentos. El 2 de junio de 2024, Filadelfia celebraba una marcha del orgullo. Sin embargo, se produjeron altercados por parte de quien menos os esperaríais. Sí, la comunidad LGBTQ+ están peleando entre ellas debido a que tienen gustos ideológicos opuestos. No hay orgullo en el genocidio. Los activistas pro-palestinos chocaron con los activistas LGTB+ por razones obvias. O tal vez no tan obvias. Mientras los grupos de los verdes y los liberales se desploman. ¿No se supone que estos grupos son los que representan el progreso? Pues... La juventud se vuelque a la derecha. Nuevas oleadas de extrema derecha que penetran fuertemente en amplios sectores de la juventud. Gran crecimiento de la extrema derecha. En el anterior vídeo vimos el ocaso de los movimientos obreros, pero ¿qué ha pasado con la nueva izquierda? ¿También estamos ante la muerte del wokeismo? De todo esto vamos a hablar en... La guerra cultural. Episodio 2. La caída del progresismo. En el capítulo anterior de esta serie os contaba cómo los partidos de izquierdas han dejado de lado el socialismo obrero. La nueva izquierda se preocupa más por otros temas como la ecología, el feminismo o los derechos LGBT+. En principio, eso les haría conectar con la gente nueva. ¿No? ¿No? Pues a la vista está que no, porque los partidos woke, por llamarlos de algún modo, se están hundiendo en todos los países. En las últimas elecciones europeas, los socialdemócratas siguen en caída libre, pero más o menos mantienen el sitio. Son los verdes y la extrema izquierda los que han salido peor parados. Y esto no es una anécdota, es una tendencia imparable. Pero, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué de repente todas las empresas cambian sus logotipos el mes de junio y ponen uno arcoíris? ¿Y por qué digo que los social justice warriors han perdido su guerra cultural? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. No, espera. ¿Qué pasa? ¿Que estamos en junio? ¿Que hay que poner la intro? Pues venga, vamos allá. Venga, empezamos otra vez, ¿no? Perfecto, venga. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. Antes, atentos que hoy viene un mensaje que os va a importar. Viajar es una maravilla y seguro que todos lo vais a hacer en estas vacaciones de verano. Sin embargo, ¡oh mierda! No me funciona el internet en el teléfono móvil en el extranjero y además estoy lejos del hotel, con lo que no me puedo conectar a ninguna wifi. Espera un momento, a ver que busco una tienda donde pueda comprar una tarjeta SIM solo para los 4 días que me he ido de viaje. ¿Cuántas veces os ha pasado algo así? Y sí, ya sé que si tienes un móvil español lo puedes utilizar dentro de la Unión Europea. ¿Pero y si viajas a Londres o a Turquía? Si quieres utilizar el teléfono móvil, no te queda otra que comprarte una tarjeta SIM nueva. O tal vez no. Pues, ¿y si os dijera que ya no es necesario? Os presento a... Saily. Saily es una SIM card digital, o dicho de forma elegante, una tarjeta eSIM. Es decir, que te bajas la aplicación al teléfono móvil y listo, ya tienes internet en el teléfono donde quiera que estés. Cubren 150 países y tiene soporte 24/7 y además tiene el sello de confianza de Nord Security, es decir, la empresa detrás de NordVPN. Así que ya os podéis imaginar que la eSIM Saily incluye toda la protección contra ciberataques que ya ofrece NordVPN. Ya sabéis que NordVPN es una VPN que se toma muy en serio el tema de la ciberseguridad. Tienen el monitoreo de la dark web que te avisa si encuentran tu contraseña en webs clandestinas, pero también tiene la ya mítica Threat Protection Pro, es decir, protección contra amenazas Pro, y digo que es mítica porque seguro que muchos ya la estáis utilizando y ya la conocéis. Bloquea todos los sitios maliciosos y las cookies de seguimiento, y por supuesto, como ya sabe todo el mundo, con una única cuenta de NordVPN... Exacto, te cubre todos tus dispositivos, el móvil, el ordenador, la tablet, vamos, que todo lo que tengas que se conecte a internet está cubierto con una única cuenta de NordVPN. Así que aquí llega la super oferta que os traigo. Si os descargáis NordVPN usando el link que os dejo en la descripción y os hacéis el plan de 2 años, os regalan otros 4 meses extra más hasta 10 gigas extra de datos para vuestra tarjeta eSIM Saily. Y por supuesto, si no quedáis satisfechos en los próximos 30 días, os devuelven el dinero. ¡Ojo! Esta es una oferta única para los que me seguís, los que seguís solo Fonseca. Así que no olvidéis entrar desde el link que os dejo aquí abajo en la descripción. No solo estaréis apoyando mi canal, sino que además
Leches, que es que os dan hasta 10 gigas de datos. ¿Qué más queréis? ¿Vais a hacer un viaje este verano? Pues ya sabéis, pinchad en el link de la descripción antes de cruzar la frontera. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. En los años 80, las empresas estadounidenses descubren que los chinos trabajan mucho y cobran poco. Irónicamente, en el paraíso proletario los trabajadores tienen menos derechos que en el infierno capitalista de los USA, así que empiezan a mover sus fábricas a China. ¡Ojo! Esto no significa que Occidente se haya quedado sin fábricas de la noche a la mañana. Ahora bien, las fábricas de hoy en día se parecen muy poco a esto y mucho más a esto otro. Welding is performed with high precision because it greatly affects the car's stability. En otras palabras, que los nuevos trabajadores que hacen falta ya no basta con que sepan apretar tornillos, sino que tienen que saber manejar robots, y para eso necesitan formación. Y mientras todos estos cambios ocurren en la empresa, cada vez hay más gente yendo a la universidad. En los años 60, tener un título universitario era un privilegio para unos pocos. Ahora, estoy seguro de que la inmensa mayoría de los que estáis viendo este vídeo vais o habéis ido a una universidad. Eso significa que la nueva clase social mayoritaria no es ya el obrero, sino el profesional cualificado. Ahora bien, que nadie piense que porque te vengas a trabajar en una oficina te vas a volver mágicamente de derechas. ¿Recordáis el vídeo anterior de esta serie? Ser conservador o progresista se refiere a cómo nuestro cerebro enmarca la realidad. Así que sí, puedes tener un sueldo alto y ser de izquierdas, que se lo digan sino a los de Silicon Valley. La semana pasada veíamos cómo mayo del 68 no tuvo consecuencias políticas, pero sí demostró una cosa: los burgueses también quieren una izquierda que responda a sus intereses. Y aquí es cuando surge una de las primeras ideologías de izquierda burguesa: el ecologismo. El planeta caliente, los polos se derriten. A mí me gustaba muchísimo el polo Drácula, que era cola, vainilla y fresa. En 1971 nace Greenpeace y en los años siguientes surgen movimientos ecologistas por todas partes. ¿Y qué les preocupa? Pues principalmente la contaminación y especialmente la energía nuclear. Y entonces, en 1986 es cuando pasó algo muy gordo. A principios de esta semana, gran parte de la opinión pública mundial quedó conmocionada tras conocerse el accidente nuclear que tuvo lugar en Chernóbil, en la Unión Soviética, el viernes de la semana pasada. ¿Y qué conclusiones sacó la opinión pública de lo de Chernóbil? Pues dos cosas: que el comunismo no funciona y, por lo visto, la energía nuclear tampoco. Como os podéis imaginar, este era el golpe de credibilidad que necesitaban los ecologistas. La realidad les daba la razón, o al menos lo parecía. Por aquellos años, los alemanes occidentales ya tenían un partido verde, que incluso tenía algún escaño por ahí, pero en 1987, un año después de Chernóbil, se hicieron con un 8,3% del voto, el doble que en las elecciones anteriores. Y diréis, ¿8% del voto? Pues a ver, Fonseca, tampoco es para tanto. Error, porque ese porcentaje era más que suficiente para convertirse en partido bisagra, es decir, un partido minoritario, pero con poder suficiente como para decidir con quién formar coalición de gobierno en caso de un resultado muy igualado entre los grandes. En otras palabras, que su peso político era mucho más grande que su espacio en el Parlamento, así que en 1998 terminaron entrando en su primer gobierno de coalición. ¿Entendéis ahora por qué Alemania es tan antinuclear? Pero fijaos en lo que esto significa. Estamos hablando de una izquierda burguesa que ya no se preocupa tanto por la clase obrera. ¡Ojo! Que nadie se engañe. Los inicios de los verdes no fueron tan moderados como alguno quiere pensar hoy en día. De hecho, en los años 80, y después de una investigación, se descubrió que entre 15 y 20 altos cargos de este partido colaboraban con la Stasi, que ya sabéis que era la policía política de Alemania del Este, y casi 500 afiliados actuaban como espías para el bloque comunista, en un país como Alemania que estaba dividida en dos mitades. Ahora bien, sus propuestas no tenían nada que ver con las de los socialistas. Todo el mundo habla de Alemania, nosotros hablamos del clima. Eslogan del Partido Verde alemán en los años 90. ¿Recordáis las diferencias entre el marco cognitivo de derechas y el marco cognitivo de izquierdas? Para la derecha, la comunidad a la que perteneces, o sea, tu familia, tu nación, es muy importante. La izquierda, sin embargo, es universalista. ¿Y qué hay más universal que el cambio climático? Más o menos por los años 80 se pone de manifiesto el consenso científico en torno al cambio climático, y en 1988 es cuando se crea el Panel Internacional para el Cambio Climático, o IPCC. Ojo, aquí tengo que hacer un paréntesis muy claro. El consenso científico dice que existe un cambio climático y que la acción humana es un factor principal para explicar este cambio. Por el momento, pocos científicos niegan esto, por no decir que ninguno. Ahora bien, ¿cómo de grave es este problema? ¿O cómo se soluciona? Ahí no existe tanto consenso científico ni nada parecido. Esto es política al 100%. Ahora bien, ¿qué partidos son más propensos a integrar este tipo de temas en sus programas? Pues evidentemente, los partidos verdes. Y hablando de política, os recuerdo que estamos todavía en los años 80, cuando ocurre el acontecimiento político del siglo. Anote usted la fecha. Hoy cayó el muro de Berlín. Antes de cumplir 30 años, es ya tan viejo como la muralla china y sirven para lo mismo, para nada.
El comunismo soviético cae por su propio peso. Es la debacle ideológica más absoluta. Pensad que hasta ese momento nadie sabía realmente lo que ocurría al otro lado del telón de acero, y la propaganda soviética se había encargado de mostrar sus éxitos en el exterior. Mira que hemos mandado aquí un cohete al espacio, o mira que ganamos muchas medallas en los Juegos Olímpicos. En aquellos años, muchos analistas capitalistas tenían un miedo real de que los comunistas pudieran superar a Occidente. ¿Veis esos vídeos en YouTube que dicen que China superará sí o sí a Estados Unidos y no sé cuántas cosas más? Pues igual, pero hace 40 años. Y de un día para otro, los soviéticos van y colapsan, y todos podemos ver lo que había dentro de verdad. Conclusión, ya no puedes ir por ahí diciendo que capitalismo mal porque proletarios. Ahora bien, ahora puedes decir que capitalismo mal porque cambio climático. Conclusión, en los países donde no había un partido ecologista importante, o sea, prácticamente todos los países menos Alemania y Países Bajos, son los partidos de izquierdas los que empiezan a integrar estas demandas. Me apunté a yoga y allí la gente hablaba mucho del calentamiento global, de lo que pasa en los polos y estas cosas, y la verdad es que dije, estos chavales tienen toda la puta razón. En España, por ejemplo, la corriente ecosocialista de Izquierda Unida llegó a ser casi más importante que la comunista. Mención especial a Estados Unidos, donde a diferencia de Europa, los partidos son mucho más flexibles. Tienen primarias a todos los niveles, así que es mucho más fácil que aparezcan candidatos que hablan de cambio climático o de lo que sea y consigan votos, especialmente en el Partido Demócrata. Cuando algunos de los niños que están aquí tengan mi edad, aquí es donde estarán, en menos de 50 años. Se sale del gráfico, ¿no? Este señor que veis es Al Gore, que es todo un peso pesado del Partido Demócrata. Llegó a ser candidato a presidente en el año 2000. Y este clip es de un documental titulado Una verdad incómoda que dio la vuelta al mundo. Poco a poco, el ecologismo se ha ido abriendo paso en las agendas de todos los partidos de izquierdas, incluso de alguno también de derechas, sobre todo en Europa. Pensad que los verdes en Alemania han llegado a tener el 15% de los votos. O sea, han sido bisagra para un montón de gobiernos y de votaciones importantes. Y Alemania es la economía más grande de toda Europa. Además, no olvidéis que estamos hablando de una causa totalmente burguesa. Vamos, que el establishment le ha puesto la alfombra roja a todos estos activistas. Mirad. I'm sorry, but this makes no sense at all. When your house is on fire, you don't wait a few more years to start putting it out. No voy a entrar en debate sobre si es bueno o no invitar a niñas de 16 años a dar discursos en el Parlamento Europeo, pero creo que hay algo incontestable. Greta Thunberg tenía 16 años cuando la llevaron al Parlamento. ¿Cuánto tiempo podía llevar como activista? ¿2 años? ¿3 años? O sea, en 3 años de activismo ya la llevan a parlamentos e incluso a la ONU. ¿De verdad pensáis que habría pasado lo mismo si defendiera una causa realmente marginal? Pues obviamente no. Y esto no es una crítica al ecologismo, simplemente es la constatación de un hecho. Es un movimiento de clase media, incluso de media alta, no de oprimidos. Y, por tanto, las políticas que defienden no son políticas que afecten mal a la clase media alta, pero sí a la clase media baja. Y, de hecho, en el próximo vídeo vamos a ver cómo estas medidas políticas están teniendo un reverso. Pero diréis, entonces, ¿dónde están los oprimidos de verdad? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Los auténticos marginados. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política, alineada con un toque de humor inteligente, bueno, vale, dejémoslo en un toque. Este es vuestro sitio. En el próximo vídeo de esta serie hablaré de la derecha, así que si este vídeo no os ha ofendido, no os preocupéis porque el siguiente lo hará. Pero además de Guerra Cultural, también estoy preparando otro vídeo sobre Ucrania y más sobre Venezuela, así que ya sabéis, suscribíos y dad a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Como sabéis, tras la Guerra de la Secesión, Estados Unidos abolió la esclavitud, pero eso no significa que la situación de los negros fuera un campo de rosas, para nada. De entrada, la mayoría de los estados del sur mantuvieron las llamadas leyes de Jim Crow, que eran leyes que marginaban a los negros para que no pudieran integrarse en la sociedad. Todo esto mientras surgían grupos terroristas como el Ku Klux Klan, que asesinaban y hostigaban a los negros a la vez que la policía hacía la vista gorda. Esto eran los auténticos marginados del sistema y por supuesto que tenían unas demandas políticas muy claras. Pero a diferencia de los hippies o de los niños de mayo del 68, estos no salían tanto en los medios ni por supuesto les invitaban a dar charlas a la ONU. Es lo que pasa cuando la mayor parte de los periodistas son blancos y burgueses. Tuvieron que pasar más de 10 años hasta que por fin surgió un líder lo suficientemente carismático como para que nadie pudiera ignorarle. I have a dream that my 4 little children
will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Sin embargo, Martin Luther King nunca se posicionó con un partido político, es decir, que al menos en público no era ni de izquierdas ni de derechas. Luego en privado, pues yo qué sé, votaría lo que le daría la gana. Es más, teniendo en cuenta que era un pastor evangélico, pues ¿qué queréis que os diga? No me lo imagino fumando cigarritos de la risa con unos hippies. Sin embargo, este hombre, junto al resto de gente que le acompañaban, eran activistas de verdad, es decir, gente que tenía unas demandas políticas muy claras y que estaba dispuesta a invertir décadas, si hacía falta, en concienciar a la sociedad y a los políticos. Conclusión: las leyes segregacionistas de Jim Crow terminaron por abolirse y 50 años más tarde Estados Unidos tenía un presidente negro. Vamos, que esto sí tuvo consecuencias reales y profundas, pero ojo, porque este no era el único grupo que estaba claramente marginado. Y aquí es donde llega el momento de... ¿Os habéis dado cuenta de que estamos en junio? ¡Venga, chicos! ¡A preparar el escenario! Advertencia: las siguientes imágenes pueden herir la sensibilidad de los espectadores de Oriente Medio. Para su tranquilidad, emitiremos el resto del episodio en formato de doble visión. Por favor, si está viendo este vídeo desde algún país de Oriente Medio, le aconsejamos que cubra la mitad derecha de la pantalla tal y como indica esta línea de puntos. Así es, muy bien. Gracias por su comprensión. Exacto, el colectivo LGBT, perdón, LGBTIQ. Ah, no, perdón, LGBT... ¿Dos S? ¿De dónde viene lo de las dos S? Las dos S hacen referencia a dos espíritus. Al parecer, hay tribus indígenas que consideran que hay personas con dos espíritus y que eso es una orientación sexual que también se engloba en el acrónimo LGBTQ2S+. Os juro que esto existe. No me lo he inventado, lo podéis buscar en Google. Pero vamos a ir más atrás en el tiempo porque mucho antes de que nadie acuñara el acrónimo, la homosexualidad estaba directamente prohibida. Por ejemplo, ¿habéis oído hablar de Alan Turing? Se trata del padre de la computación moderna. Además, fue el británico que logró descifrar los mensajes secretos de los nazis. Vamos, que es un héroe de guerra en toda regla. Sin él, los aliados no habrían podido derrotar a los nazis. Sin embargo, se terminó suicidando. Y diréis, ¿por qué? Pues porque era homosexual, y como era homosexual, el gobierno británico le dio a elegir entre irse a la cárcel o someterse a un tratamiento de reconversión para volverse hetero. Tratamiento que, como os podéis imaginar, no era ni científico ni agradable. Podríamos calificarlo claramente como tortura. Y ahora pensadlo así. Si Alan Turing, que era un héroe de guerra, en un país democrático como Reino Unido, terminó sus días de una forma tan triste, ¿qué no pasaría con el resto de homosexuales que ni eran héroes de guerra ni vivían en países avanzados? Los gays estaban condenados a una vida marginal en los llamados barrios de putas, drogadictos y maricones. Y así ha sido durante siglos en todos los países del mundo. Sin embargo, un buen día de 1969, las cosas cambiaron para siempre. En la madrugada del 28 de junio de 1969 tuvo lugar una redada policial aquí, en el Stonewall Inn. No era la primera vez, pero sí supuso un punto de ruptura. Lesbianas, gays y personas transgénero acudieron en masa a la hoy icónica Christopher Street. Piedras y botellas cruzaron el cielo en unas protestas que duraron varios días. Poca broma, este fue el inicio de lo que yo considero que es el movimiento político más exitoso de los últimos 60 años. Y no exagero para nada. Pensadlo así, en menos de una generación hemos pasado de discriminación absoluta contra el público LGBT a que ahora todas las empresas de Occidente se pongan banderitas arcoiris para quedar bien. En Occidente, en otros países no tanto. Y todo esto ha sido un trabajo de activismo fascinante. De hecho, algún día me gustaría dedicarle un vídeo entero a esta historia, así que ya sabéis, si os interesa, dejádmelo en los comentarios. Pero pensad que los homosexuales de la época estaban peor vistos que los negros de Alabama, porque no tenían a nadie que les apoyara. ¿Veis cómo se trata a las prostitutas hoy en día? Pues esto era igual o incluso peor. Hasta 1973, la OMS consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental. De hecho, en algunos países como Rusia, todavía llaman a los homosexuales pederast. Y claro, nadie quiere que un pederast campe a sus anchas. Así que la homosexualidad era un delito y estaba muy perseguida. Y alguno dirá, pues ya ves qué problema, podían llevarlo en secreto. El hecho de llevar algo tan importante como con quién te emparejas en secreto te condena a la marginalidad más absoluta. De hecho, los primeros clubes gay de Nueva York, incluido el Stonewall, eran propiedad de la mafia italiana. Y por supuesto, la causa gay no tenía simpatía entre la derecha, pero tampoco creéis que la tenía entre la izquierda. La homosexualidad se cura trabajando. Ernesto Che Guevara. Algunos iconos históricos de la izquierda, como por ejemplo Salvador Allende, llegaron a proponer esterilizar a los homosexuales. Y de hecho, los primeros aliados de la causa se encontraban en las coordenadas que menos os esperaríais. Porque ¿quién diríais, por ejemplo, que fue el responsable de que se descriminalizara la homosexualidad en Reino Unido en los años 60? Exacto, Lord Arthur Gore.
Sí, un lord inglés, concretamente el presidente del grupo conservador en la Cámara de los Lores. O sea, no puede haber algo más conservador en este planeta. A su lado, Agustín Laje parece una no binaria con el pelo teñido de rosa. Sin embargo, el hermano de este señor se había suicidado precisamente por las mismas razones que le llevaron a Alan Turing a hacer lo mismo. Es decir, que conocía muy de cerca el problema. Recordad que la discriminación con los homosexuales afecta a todas las clases por igual, así que no había ninguna razón para pensar que la derecha no fuera a aceptar esta realidad. De hecho, una parte muy importante del activismo LGBT está ligada a la lucha contra el SIDA. Pues bien, el plan más ambicioso jamás creado para la lucha contra el SIDA es el PEPFAR. Es decir, Estados Unidos ha invertido ya más de 100.000 millones de dólares para erradicar esta pandemia en todo el mundo. Este plan fue impulsado por la administración de Bush hijo. Y, por supuesto, se aprobó por un acuerdo bipartito entre demócratas y republicanos. Por eso digo que mucho cuidado con pensar que la derecha o la extrema derecha es necesariamente homófoba, porque no es así. Pero de eso hablaremos luego. Siguiendo con la historia, los activistas LGBT han sido unos genios de la política, y eso es indiscutible. Pensad que todavía en los años 80 en España se decían estas cosas. Pues yo creo que eso es una cosa que debe ser enfermedad, porque hoy día, como estamos viviendo, hay mucho paro y, en fin, hay cosas que nadie está... Todo el mundo parado y además no tienen nada apenas de trabajo. Y hay mucha gente parada que están sin hacer nada y claro, les da por hacer cualquier cosa. Claro que sí. O sea, lo típico que empiezas con la paja triste y terminas volviéndote gay. Claramente este día fueron a preguntar al más listo de la calle. Pero fijaos el choque que supone esto con la mentalidad actual. Pues bien, todo este cambio de percepciones ha sido gracias a décadas de activismo. Por ejemplo, al orgullo gay. Yo propongo la jornada del orgullo machote. No, para nada. O sea, el Día del Orgullo cumplía y cumple una función fundamental. Imaginad lo que suponía ser homosexual en aquella época y tener que vivir en el armario, o incluso hoy en día. O sea, no es simplemente una cuestión de ¡ay, no puedo tener novio! No. Es que tu orientación sexual y con quién te emparejas es lo que define tus relaciones, tanto con tu familia, como con tus amigos, como en un trabajo. Si estás condenado a ocultar quién eres y vivir una doble vida, nunca vas a poder tener una forma normal de socializarte, no te vas a poder integrar y vas a estar condenado a la marginalidad, lo que no te lleva a ninguna cosa buena. Así que el hecho de ver a más y más gente diciendo abiertamente que son gays y saliendo a la calle, pues es muy probable que te motive a dar un paso necesario en tu vida. Y de cara al activismo político, el orgullo ha servido para visibilizar al grupo. Esto, junto a otras muchas cosas, han terminado logrando la aceptación masiva que tenemos hoy en día. Así que vamos, cualquier activista, sea de la causa que sea, debería estudiar bien el movimiento LGBT y toda su estrategia y sacar conclusiones, porque son la estrategia política lo que el ejército de Israel es a la estrategia militar. Ahora bien, a diferencia de mayo del 68, los activistas LGBT sí tenían y tienen unas reclamaciones muy concretas. Por ejemplo, a principios del siglo XXI pusieron todos sus esfuerzos en una causa muy concreta, el matrimonio homosexual. España, de hecho, fue uno de los primeros países del mundo en aprobarlo, esta vez sí, con un gobierno socialdemócrata. Antes que nosotros, lo hicieron Bélgica y Holanda, y antes de ayer lo reconoció Canadá. No hemos sido los primeros, pero tengo por seguro que no seremos los últimos. Y más o menos por estos años es cuando la izquierda se empieza a acercar muy en serio al movimiento LGBT. Ahora bien, ¿se trata de una causa necesariamente de izquierdas? Pues no exactamente. ¿Recordáis el primer capítulo cuando os contaba cómo el conservadurismo y el progresismo son simples marcos cognitivos que usamos para percibir la realidad? Si os interesa este tema, en el vídeo anterior os ponía bibliografía al final. Pues bien, para un marco progresista, el matrimonio homosexual es bueno porque apela a su noción de justicia universal o de redistribución, preocuparse por el débil, etc. Pero para un conservador, el matrimonio homosexual también puede venderse como una forma de permitir que los homosexuales puedan construir su propia familia. Así que es perfectamente comprensible que a día de hoy la mayoría de los partidos conservadores, sobre todo en Europa, hayan aceptado este tipo de políticas sin ningún problema. En cualquier caso, una cosa es cierta, tanto los derechos de los negros como los de los homosexuales son demandas muy sectoriales, es decir, no es una ideología como podría ser el socialismo. Así que aceptar los derechos de estas minorías no implica necesariamente cambiar un sistema político. O tal vez sí. Pues ahora mismo lo vamos a ver. Un producto que todos quieren vender, pero nadie quiere comprar. En el año 1989, una profesora de teoría crítica de la raza llamada Kimberlé Crenshaw desarrolló la teoría de la interseccionalidad, algo así como la versión posmoderna del manifiesto comunista. Según esta teoría, si tú eres negro, tienes, vamos a poner, 100 puntos de opresión, pero si eres negro y gay, pues estás más oprimido. Y si eres negra, lesbiana y mujer,
Pues es que tienes el bingo, que si lo pensáis tiene sentido. De hecho, es un mazazo contra el marxismo, porque según Marx, la base de la política y de la historia son las relaciones materiales. Sin embargo, aquí se incluyen otro tipo de vectores como la orientación sexual, la raza o el género, o dicho de otra forma... Tú, aunque ganes 800 euros, el día que tú vayas a X sitio, tú tienes cierto privilegio porque no tienes la piel del color negro como la tengo yo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, en principio puede tener cierto sentido. Pero de aquí damos el triple salto mortal y nos vamos a... El problema es ese concepto de racionalización que tenéis, que es el que ha tenido siempre el hombre blanco europeo, de la racionalización tiene que entrar en todos los ámbitos de todo lo que conocemos para que esos ámbitos sean válidos. No. Y ahora, ¿recordáis que en el vídeo anterior os explicaba cómo se crean las identidades políticas, lo del significante vacío? Primero, buscamos a grupos que no se sienten representados por el establishment. En este caso tenemos al público LGBT, negros, feministas radicales, incluso si me apuras, pues algún ecologista, y los aglutinamos en torno a una identidad que adquiere sentido, el llamado significante vacío, cuando lo enfrentamos a un antagonista. ¿Y cuál es el antagonista en este caso? El heteropatriarcado capitalista, o sea, algo así como la digievolución del capitalismo. El capitalismo heteropatriarcal es ya el culpable de todo, y cuando digo de todo, quiero decir... de todo. Y el capitalismo crea la raza, el capitalismo crea el concepto de mujer. Sí, señor, sí, señor. El racismo es un invento del capitalismo. Con dos cojones, porque como todo el mundo sabe, en los países no capitalistas, pues que no hay racismo, ni tensiones étnicas. Sin embargo, por extraño que os parezca, toda esta ideología se ha expandido como el aceite y además en muy poco tiempo. Podríamos llamarlo la izquierda posmoderna si nos ponemos elegantes, pero a mí me gusta más el nombre de la revolución woke, que es algo así como la experiencia revolucionaria de los hippies, pero esta vez con oprimidos de verdad. Es decir, hay algunos oprimidos de verdad, otros no tanto. Joven. Sí, tú, joven burgués. ¿Harto de sentirte incomprendido? ¿Necesitas nuevas experiencias? ¿Te gustaría sentirte como el Che Guevara por un día? Patria o muerte. Los creadores de Mayo del 68 y Hace el amor y no la guerra llega la experiencia revolucionaria definitiva. Únete a la Woke Revolution. La moda más cool, los eventos con más swag y auténticos colectivos oprimidos que necesitan que luches por ellos. Pero... yo no pertenezco a ningún colectivo oprimido. Tranquilo, el Social Justice Warrior Package incluye un montón de identidades que no se sabe lo que son porque están en inglés, pero están muy oprimidas. Ahora soy gender fluid. Machete al machito. Conviértete en un Social Justice Warrior y rompe las cadenas. Únete a la Woke Revolution. Ideología solo disponible en países occidentales. Si está viendo este anuncio desde un país de Oriente Medio, por favor, olvide este mensaje. Fijaos en un detalle curioso. Antes, la bandera LGBT era esta, pero desde el año 2018 ha pasado a ser esta otra, que vais a ver ahora, para incluir a otros colectivos como los negros, la gente no blanca, los trans, la gente con SIDA. Yo pensaba que todo esto también podría estar incluido en el arco iris porque era una imagen metafórica, pero por lo visto no. Pero es que desde el año 2021 se ha vuelto a cambiar por esta otra para incluir a otros tantos colectivos. En serio, solo hace falta que le pongan estrellitas y un escudo para que no se den ataques epilépticos al mirarla. Por favor, dejad de meterle cosas a esa bandera. Ya no le caben más, ¿vale? O sea, es lenguaje metafórico. Inclusividad. Ya nos ha quedado claro el concepto. No hace falta añadir más cosas. Pero si todas estas banderas ya os parecen muchas, ojito, porque cada una de las orientaciones sexuales tiene otra bandera. O sea, los transexuales tienen una, los asexuales tienen otra... Por lo visto los hipersexuales no, esos todavía se les puede oprimir. Vamos, que no sabes si estás en el orgullo en un concierto de Manowar. Sin embargo, por extraño que os parezca, este era el paquete ideológico que el mundo estaba pidiendo a gritos, al menos en la izquierda. ¿Por qué? Recordad, caída del muro de Berlín. El comunismo ya no tiene legitimidad. Salir a la calle a decir proletarios del mundo unidos ya no funciona porque ese proletario ya no tiene 8 hijos que le ayuden en el trabajo, con suerte tiene 2, y además está pagando una hipoteca y se va de viaje a Cuba, pero no a hacer la revolución, sino a tomar mojitos. No, la clase obrera es machista, es racista, es xenófoba. Y enfrente tienes a estos nuevos movimientos que además vienen con todos los parabienes de las facultades de ciencias políticas de los USA. Vamos, que si no son inteligentes, al menos lo saben aparentar. Además, ¿qué cosas piden? Derechos de minorías, feminismo y tal, sin problema, si es que eso es fácil de satisfacer. Y me dices que con esto atraigo a gente nueva y a votantes de nuevos nichos. Pues venga, adelante. ¿Y qué dicen las empresas del heteropatriarcado capitalista y de las Hons? Pues aceptan esto con los brazos abiertos, porque a fin de cuentas también es un hecho que el mercado ha cambiado. Para bien o para mal, la sociedad de hoy en día se parece muy poco a esto
y mucho más a esto otro. La sociedad cambia y las empresas tienen que ir con los nuevos tiempos. Sabes que te quiero, Nick, pero estamos en un mundo de mujeres y meterte en la cabeza de una mujer no es tu fuerte. Las empresas y los medios quieren llegar al público femenino y a todas estas nuevas minorías que cada vez tienen más poder adquisitivo. Os recuerdo que el público gay tiene mucho poder adquisitivo y que los negros en Estados Unidos cada vez ganan más dinero porque cada vez se van integrando más en la sociedad. O sea, que es una cuestión de renovarse o morir. La pregunta es, ¿cómo? Y aquí es cuando aparecen todos estos recién licenciados de las universidades que parece que vienen con la hoja de ruta perfecta. Y así es como las empresas empiezan a preocuparse por cosas como tener una plantilla diversa. ¡Ojo! Esto no solamente es por quedar bien, sino que también es una cuestión de no perder talento que se vaya a otras empresas. Y, por supuesto, de cara a la galería también ayuda mucho, o al menos lo parece. Así que estos revolucionarios, por un lado, presumen y basan toda su ideología en lo oprimidos y mucho oprimidos que están. Yo si voy así vestida, a pesar de no estar haciendo un amado, a una entrevista de trabajo, me mandan a tomar por el c***, porque me van a decir, este travesti mamarracho, ¿qué coño hace viniendo aquí? ¿Por qué? Porque soy una persona estridente, porque soy una persona con una identidad de género disidente. Esta persona con identidad de género disidente se llama Samantha Hudson y es una artista muy conocida en España. Hace muchísimos discursos y se enfrenta al sistema y a lo que haga falta. Vamos, que el capitalismo heteropatriarcal no ha vuelto a ser lo mismo desde que ha aparecido. Tanto es así que Doritos la ofreció salir en una campaña publicitaria. Tiene lógica, ¿no? O sea, usar la imagen de una persona que en principio parece que es muy querida por el público servirá para atraer las ventas de la empresa. El problema es que habían elegido al personaje equivocado. PepsiCo cierra el partnership de Doritos con Samantha Hudson tras un escándalo en redes sociales. No voy a entrar en los detalles concretos ni en si me parece bien o mal esta decisión, pero quiero que os fijéis en lo que todo esto significa. Tenemos a una empresa que intenta abrazar una serie de valores y personas porque piensa que esto les va a servir para conectar mejor con el mercado en los nuevos tiempos. Y en estos nuevos tiempos es el mercado y la sociedad la que pide que no se asocien con esos valores porque los detestan. Y no es el único caso, hay un montón más. El ejemplo más llamativo es el de Bud Light en Estados Unidos, que también ha utilizado activistas trans para sus campañas. Resultado, 30% de caída de las ventas. En otras palabras, que la revolución woke es el producto que todo el mundo quiere vender, pero nadie quiere comprar. A la vista está que los partidos que han abrazado estas tendencias se han ido desangrando elección tras elección. Las empresas pierden ventas y los medios tradicionales continúan perdiendo audiencia frente a youtubers como nosotros, que pues tenemos otras ideas. Y poco a poco, el mundo corporativo ha tenido que recoger cable. Netflix despide a 300 empleados en su segunda ronda de recortes de empleo. El mes pasado también se recortaron 150 empleados para frenar las pérdidas derivadas del descenso del número de suscriptores. Pero, ¿por qué ha fracasado esta ideología exactamente? Lo primero es que muchos de los colectivos a los que dicen representar han dejado de estar marginados. Ejemplo, los homosexuales. Sí, es cierto que hace 80 años Turing y muchos más estaban perseguidos, pero gracias a décadas de activismo han logrado la aceptación social de casi todo Occidente. Por supuesto, hay países donde no se les acepta, pero ahí es donde no hay ningún tipo de activismo. Entre otras cosas porque a los activistas les matan. De hecho, ahora los homosexuales son un mercado muy lucrativo para venderles cualquier cosa. Además, ¿qué creéis que le preocupa más a una pareja gay en estos momentos? ¿Que la bandera arcoíris ondee en un ayuntamiento o que legalicen la gestación subrogada para que puedan tener hijos biológicos? Por supuesto que aún quedan muchos colectivos marginados. Tenemos las personas trans, sin ir más lejos. Es indudable que siguen sufriendo una marginación bestial ahora mismo. Ahora bien, es un nicho muy minoritario en la sociedad. Me refiero a las personas trans de verdad, no a esa chica que dice que es gender fluid porque se tiñe el pelo de roja, pero que tiene una pareja heterosexual con la que terminará casándose. Pero no solo eso. La segunda razón que explica el colapso de este movimiento es que han creado una identidad aglutinando grupos que no tienen nada que ver entre ellos. Los proletarios sí tenían factores socioeconómicos comunes, pero una feminista radical que ha nacido en una familia de clase media no tiene nada que ver con un negro que se ha criado en un barrio marginal. Además, no todos los no blancos sufren la misma opresión. No puedes meter en el mismo saco a los negros, que sí son la etnia más desfavorecida, al menos en los Estados Unidos, y a los asiáticos, que están estadísticamente incluso mejor que los blancos, en lo que a ingresos se refiere. Conclusión, era cuestión de tiempo que surgieran batallas internas como la que hay entre las TERF, feministas radicales que excluyen a los trans, y los activistas trans. O esta otra entre los activistas pro-Palestina y los activistas LGBT+, que, en fin, es bastante difícil apoyar a Hamas y a los trans a la vez. Y por último, hay una tercera razón que explica este declive, y es la irracionalidad. Pues tendrá que surgir un marxismo con una perspectiva de género. Y es así de simple.
Pero ¿qué es eso? Cuando esta izquierda posmoderna y woke ha llegado al poder, han terminado decepcionando a propios y extraños. ¿Queréis un ejemplo? España. España ha llegado a tener una ministra, que era Irene Montero, que enarbolaba todas estas banderas. Por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta española al movimiento Me Too? Pues fue la llamada Ley del Solo Sí es Sí. El solo sí es sí, el hermana yo sí te creo, por fin se convierte en una ley. España es, desde hoy, un país más libre y un país más seguro para todas las mujeres. Irónicamente, esta ley, que estaba pensada para perseguir a violadores, se ha traducido en más de 1000 rebajas de condenas y decenas de violadores que han salido de la cárcel. ¿La razón? Pues que la ley estaba mal redactada, y algo parecido ha ocurrido con la ley trans. España aprobó una ley que iba a ser la vanguardia de los derechos trans, una legislación que permite que cualquiera, sin necesidad de ningún documento médico, pueda cambiarse de género en el registro civil. Y ojo, es verdad que esta ley responde a una de las demandas más urgentes del colectivo trans. Pensadlo así, si estás transicionando hacia mujer, pero toda tu documentación es de hombre, ¿quién te va a contratar? O sea, imaginad todos los problemas que no tendríais con la administración pública. Los únicos con los que me he sentido discriminada y mucho es con los funcionarios. Ahí lo tenéis, otra víctima de los funcionarios. En esto creo que todos podemos empatizar con las personas trans, sobre todo en España. Pues bien, para solucionar este problema burocrático, España creó la ley trans, una ley que de nuevo permite que cualquiera pueda cambiarse el género en el registro. El problema es que el diablo está en los detalles, pero por lo visto, perderse en los detalles para este tipo de gente pues debe ser de turboneoliberales fascistas. Conclusión. En apenas un año, desde que salió la ley trans, 37 personas han cambiado ya de sexo, todos ellos de masculino a femenino, aunque hayan mantenido su nombre y su estado civil. ¿Para qué? Presuntamente estos funcionarios se han cambiado de sexo porque quieren conseguir ascensos, promociones internas, incluso cambios de rango siendo mujer. ¡Ojo! Que nadie piense ni por un momento que esto es un alegato en contra de los derechos trans. Para nada. De hecho, ¿de verdad esto tiene algo que ver con los derechos trans? Pensadlo así. Esta ley parte de la base de que el género es algo que se puede elegir, lo que llaman la autodeterminación de género, que es una idea bastante woke. Esto explica también la existencia de esa gente no binaria, los gender fluids o personas con una identidad de género disidente. Ahora bien, ¿de verdad creéis que esto tiene algo remotamente que ver con los problemas reales que viven las personas trans de verdad? Pues, por ejemplo, esto es lo que dice una persona trans. El género tú lo contemplas como una construcción social, la transexualidad no se puede dar en la sociedad. Bueno, pues ya he quitado las banderas, porque con todo esto que os he contado es fácil entender por qué la izquierda posmoderna, esa izquierda woke, está perdiendo toda su legitimidad, y con ella la izquierda en general. En Francia, los socialistas han dejado de ser un partido de gobierno. En España, las formaciones de derechas son ya las preferidas en los segmentos más jóvenes de los votantes. E incluso aquí, en República Checa, el partido que ha recogido este tipo de reclamas, el Partido Pirata, que vale, no es el típico partido de izquierdas, pero en este tema concreto es como si lo fuera, también se la ha pegado en las últimas elecciones. Y como veis, culpar de todo esto a la desinformación o a los malvados youtubers que corrompemos a la juventud es un análisis simplista a más no poder. Ojo, con esto no estoy diciendo ni que los derechos de las minorías sean malos, ni que a partir de ahora vamos a volver a una sociedad intolerante con campos de concentración para homosexuales. Esto no es Chechenia. Ahora bien, el wokeismo como sistema ideológico sí que se está convirtiendo en algo radioactivo, y lo mismo empieza a pasar también con el ecologismo. Hace 15 años, defender el cierre de centrales nucleares o acabar con los hidrocarburos daba votos, o al menos no los restaba. Incluso gobiernos de derechas, como la Alemania de Merkel, o muchas regiones de España que estaban gobernadas por el Partido Popular, ayudaron a diseñar una política energética verde, y pocos protestaban. Ahora que estamos empezando a ver los efectos de estas políticas en los precios de la energía, a que ya no nos caen tan bien los ecologistas. No es algo que me inventé yo, las tendencias están ahí para quien quiera verlas. Y por cierto, si alguien quiere debatir conmigo sobre este tema, estoy más que abierto, porque es algo que me parece muy interesante y muy importante en estos momentos. La pregunta ahora es, ¿estoy diciendo que ya no queda nada por lo que luchar? ¿Que ya no hay grupos desfavorecidos a los que la izquierda no puede apoyar? Pues no, para nada. En los próximos 2 vídeos de esta serie os voy a hablar de lo que está ocurriendo en la derecha. No, ojo, no solo en la extrema, en la derecha tradicional, en lo que podríamos llamar el centro derecha. De hecho, voy a contestar a esa pregunta que nadie os habéis hecho y que es casi imposible de contestar, pero es muy importante. ¿Qué demonios es la democracia cristiana? Bueno, de todo eso os hablaré la próxima semana, y mientras tanto, os dejo ahora con vuestra sección favorita del canal. ¡Vamos con el OnlyFans! OnlyFans.
Bienvenidos a OnlyFans, la sección donde doy noticias del canal, contesto comentarios o os doy más información por si queréis profundizar en este tema concreto. Así que, si queréis conocer más sobre el wokeismo y este tipo de ideas, os recomiendo un canal de YouTube, ContraPoints. Se trata de un activista trans que hace videoensayos filosóficos donde habla de wokeismo, pero versión inteligente. Quiero decir, si os sumergís en este mundo, vais a encontrar a gente que son la versión política de un terraplanista. De hecho, a veces es difícil saber si están hablando en serio o si es una parodia hecha por alguien de derechas para criticarles. Sin embargo, Natalie Wynn, que es la mujer detrás de ContraPoints, sí tiene discurso y además lo sabe argumentar muy bien. Además, lo hace con un estilo impresionante. Quiero decir, sus vídeos tienen una estética muy original y muy trabajada. Creo que es una de las creadoras de contenido más influyentes de todo YouTube. Todo youtuber debería ver sus vídeos para tomar ideas. De hecho, yo he copiado muchas cosas de ContraPoints para aquí, para Solo Fonseca. ¿El problema? Pues que está en inglés, pero oye, mira, pues ya tenéis una buena excusa para practicar. Y dicho esto, ahora la pregunta es para vosotros. Si la socialdemocracia ha caído y la izquierda posmoderna también, ¿de dónde saca sus votos la extrema derecha? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dad a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.